Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a ver una introducción al tema de la parábola. Vamos a ver la definición de lo que es una parábola y también qué elementos forman parte de una parábola. Empezaremos leyendo la definición de lo que es una parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Los elementos de una parábola vendrían a ser los siguientes. Un primer elemento es el eje de simetría, también denominado eje focal, que es una recta que contiene al foco y al vértice de una parábola, y las dos ramas de una parábola son simétricas respecto de este eje. También tenemos al vértice, que es el punto en el que la parábola y el eje de simetría intersecan, y es el punto medio entre el foco y la directriz. Tenemos al foco, que es un punto ubicado sobre el eje de simetría, tal que su distancia a un punto cualquiera de la parábola es igual a la distancia entre ese punto y la directriz. También tenemos a la directriz, que es una recta perpendicular, es decir, que forma el ángulo de 90 grados con el eje de simetría, tal que la distancia de un punto cualquiera de la parábola a ella es igual a la distancia entre ese punto y el foco. Y por último tenemos al lado recto, que es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. La longitud del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. Esta distancia entre el vértice y el foco es el valor absoluto del parámetro P minúscula de la parábola. Para tener una mejor comprensión de esta definición de lo que es una parábola y de sus diferentes elementos, vamos a graficar una parábola cualquiera. Y en esta gráfica vamos a mostrar los diferentes elementos de la misma. Hemos mencionado, por ejemplo, al eje de simetría, que es esta línea en color naranja que divide de forma simétrica a las dos ramas de la parábola. También hemos mencionado que el vértice es el punto de intersección entre el eje de simetría y la parábola. Vamos a graficarlo ahí, tendríamos al vértice de la misma. También hemos mencionado que el foco es un punto que está ubicado sobre el eje de simetría. Después vamos a aprender cómo calcular las coordenadas del foco, pero mientras tanto vamos a dibujarlo ahí, que para esta parábola tenemos el foco ubicado en el punto 1,0. Y también tenemos una línea recta denominada directriz, que es perpendicular al eje de simetría, y vamos a graficarla en color verde, que en este caso tendría la ecuación x igual a menos 1. Habíamos mencionado en la definición de la parábola que un punto cualquiera de la parábola, que vamos a dibujarlo aquí a un punto cualquiera, sabemos que es equidistante del foco y de la directriz. Esto quiere decir que la distancia de ese punto cualquiera hacia el foco es igual a la distancia de ese punto cualquiera hacia la directriz. Entonces, estos dos segmentos que hemos dibujado tienen exactamente la misma longitud. Y cualquier punto de la parábola cumple con la misma condición. La distancia de cualquier punto hacia el foco es igual a la distancia de ese mismo punto hacia la directriz. Y por último, hemos mencionado al lado recto. El lado recto es una línea perpendicular al eje de simetría que además pasa por el foco. Y sabemos que la distancia de este lado recto es igual a 4 veces la distancia del vértice hacia el foco. En esta gráfica podemos apreciar que la distancia del vértice hacia el foco es igual a 1. Por lo tanto, la magnitud del lado recto tiene que ser 4 veces 1. Y en la gráfica también podemos apreciar que esa distancia es igual a 4 unidades. 1, 2, 3 y 4.